Hermanos, hermanas, la paz de Dios sea con ustedes, la paz de Dios sea en sus corazones y la bendición del Altísimo los alcanza donde quiera que vayan, porque escrito está en la palabra de Dios que si somos obedientes a su palabra vendrán sobre nosotros todas las bendiciones que Dios dejó escritas en su palabra y nos alcanzarán a donde quiera que vayamos. Oro para que cada uno de ustedes pueda ser obediente y podamos ser obedientes a la palabra y a donde quiera que vayamos nos alcancen las bendiciones y no las andemos correteando nosotros. Que el Señor les bendiga. Quiero avisarles que el próximo domingo vamos a tener una junta de servidores y servidoras. El propósito es saber con quiénes vamos a contar para que cuando volvamos a tener las reuniones normales, pues los podamos ir poniendo por sus turnos para que sirvan junto con nosotros al Señor. Si alguno no puede venir por causas de fuerza mayor o por motivos que ustedes conozcan, pues avísenos para saber si contamos con ustedes para servir en las áreas que ustedes nos digan y en las áreas que también los necesitemos. Que el Señor les bendiga, avísenos por favor. Y por otro lado, les aviso que nuestros planes serían volver a reunirnos el próximo 24, pero a lo mejor no se pueda porque tenemos todavía que quitar las lonas y terminar el techo, que ya falta muy poquito. Y bueno, pues terminando la techumbre queremos empezar la reunión y hacer una reunión para glorificar el nombre de Dios, y para esa reunión sí les vamos a animar a que se vengan todos, que procuren no faltar nadie, porque va a ser un día de gozo, un día de alegría, pues después de tantos años y estar siempre haciendo las reuniones bajo el tabernáculo, bajo la lona que tenemos, pues ya la vamos a eliminar y vamos a hacer nuestra reunión con la techumbre que están terminando nuestros hermanos que han estado trabajando en ello. La paz de Dios sea con ustedes y bueno, les decía que teníamos planes de que sea el 24, pero a lo mejor no es el 24 debido a que pues esperábamos que nos pusieran el semáforo verde y resulta que descendimos a amarillo. Entonces vamos a esperar, si podemos hacer la reunión del 24, estén al pendiente, y si no, vamos a hacerla hasta el primer domingo de noviembre. La paz de Dios sea con ustedes, cuídense del COVID, usen cubrebocas, que es el antibacterial, pero también cuiden su vida espiritual leyendo y orando todos los días, porque ya debe ser parte de su vida, de cada quien. Si usted todavía no ha hecho parte de su vida la oración y la lectura de la Biblia, usted va a tener problemas más adelante para perseverar en la fe o para tener las bendiciones de Dios. Es que le animo a que se cuide y no crean que lo estoy repitiendo porque quiero repetirlo, lo repito porque es necesario repetirles una y otra vez que tienen que leer la Biblia y tienen que orar todos los días. El Señor les bendiga. El tema que voy a compartir con ustedes le puse como título: no teman ni desmayen. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, me acerco a ti, como lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo siempre, de acuerdo a tu voluntad, para suplicarte en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tomes en tus manos mi vida y que me ayudes y que me llenes de tu Espíritu Santo y me uses con tu Espíritu Santo y me des la palabra, Señor, que he de compartir con tus hijos, porque aún está escrito en tu palabra que si alguno habla, hable conforme a la palabra que tú has dado, y que si alguno ministre conforme al poder que tú le has dado, Señor. Y por eso clamo a ti porque me des la palabra y me des la unción de tu Espíritu Santo para hacer llegar a tus hijas, a tus hijos y a tus hijas solamente la palabra, y que aún cada uno de ellos reciba de tu Espíritu Santo la sanidad, la liberación, el consuelo, la fortaleza, lo que cada uno de ellos necesite, Señor. Ayúdame, respáldame con tu Espíritu Santo y ministra al corazón de tus hijos, que esta palabra pueda ser sembrada con tu Espíritu Santo en ellos, y que esta palabra sirva para que cada uno de tus hijos no teman ni desmayen, sino que confíen en ti plenamente,
y perseveren haciendo las cosas que tú nos mandas cada día, como es la oración, la lectura de la palabra, el dedicarnos a hacer el bien, a predicar el evangelio. Señor, ora a ti para que cada uno de tus hijos no teman ni desmayen y continúen haciendo las cosas que tú nos mandas cada día, para que de esa manera reciban esas bendiciones que necesita cada quien. Te lo suplicamos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema es: no teman ni desmayen. Como pastores tenemos el deber de darles temas 100% bíblicos, los cuales sirvan para que la fe de cada quien tenga como fundamento la palabra de Dios y sea genuina, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El que los temas sean 100% bíblicos tienen otros objetivos, entre los cuales también está el que todos tengamos temor a Dios, el cual es necesario para vivir en santidad, como está escrito en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, que dice: y todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y tenemos el deber de darle las palabras que Dios nos da, como lo hacía Moisés y los profetas verdaderos, y como lo debemos de hacer los siervos de Dios, darles las enseñanzas o prédicas que Dios nos da, como en este caso creo yo, para que no teman ni desmayen, porque Dios está con cada quien, y sigamos adelante luchando por aquello que necesitamos sin desmayar, a pesar de que a lo mejor lo que necesitamos o requerimos implica enfrentarnos a situaciones que parecen estarnos desafiando, y eso nos podría quitar las ganas de seguir luchando por algunas necesidades o para resolver algunos problemas que no hemos podido resolver de cualquier índole. Por lo cual creo yo que Dios puso en mi corazón enviarles este mensaje, para que no teman ni desmayen y sigan luchando hasta tener lo que necesitan, o hasta ver resueltos los problemas que hoy en día les podrían estar desafiando. Hoy podría yo hacer lo que Moisés hizo cuando Dios le habló y le dijo que hablara con Josué, el cual entraría a tomar la tierra prometida, y Dios habló con Moisés para decirle: dile a Josué que no tema ni desmaye, porque el Señor su Dios estará con él a donde quiera que fuere. Pero pues el tema lo voy a basar en lo que dijo el rey David cuando se enfrentó a Goliat. Y el objetivo de este tema es que, a pesar del tiempo de esta plaga, y a pesar de que las necesidades o los problemas que tenga cada quien, les quiero decir de parte de Dios a cada uno de ustedes que están en casa, hermano, hermana, que no teman ni desmayen, porque Dios estará con cada quien, porque Dios estará con ustedes, y porque Dios responde, y porque Dios los ama, y porque Dios, si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, yo los quiero animar, y este es el objetivo: darles de parte de Dios este mensaje y decirles: no teman ni desmayen, porque Dios estará con cada quien y les dará la bendición y la victoria sobre todo aquello que lo requieran. El tema es: no desmayen. ¿Y eso qué significa? Que no debemos de perder las ganas, no debemos de perder el valor, no debemos de perder las fuerzas, no debemos dejar de hacer lo que Dios nos manda. El dejar de hacer las cosas que necesitamos hacer para lograr nuestras metas, eso es desmayar. Y eso llega a suceder debido a que empezamos a ver los objetivos a alcanzar más grandes o más difíciles de lo que en realidad son. A lo mejor sí son muy altos los objetivos y muy grandes y difíciles que tiene cada quien, y es por ello que podemos desmayar, pero no debemos de desmayar, como le pasó al pueblo de Israel cuando fueron desafiados por el famoso gigante Goliat.
como lo dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos del 8 al 11, que dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los filisteos y el pueblo de Israel, en los tiempos del rey Saúl, estaban preparados para la guerra. Pero en esta ocasión, entre los filisteos salió por ahí un hombre muy grande y fornido llamado Goliat, nombre que significa sin tierra o desterrado, o el que anda peregrinando. Este hombre medía como 3 metros de altura y usaba una armadura de bronce que pesaba cerca de 70 kilos. Este hombre se atrevió a desafiar o a retar al ejército de Israel. Dicho desafío o reto causó estragos en el estado de ánimo de los hebreos. Digo estragos porque los desanimó al grado de que desmayaban. En otras palabras, los atemorizó, como lo dice el capítulo 17, verso 11, que dice que oyendo el rey Saúl y todo el pueblo de Israel todas estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Así pasa a veces, hermanos, cuando tenemos que enfrentar retos que no habíamos enfrentado, cuando tenemos que lograr metas y objetivos que parecen un desafío. Muchas de las veces nos dejamos llevar por el miedo y eso nos paraliza y eso impide que logremos los objetivos y las metas y hagamos proezas en el nombre del Señor, porque el Señor nos llamó para que en su nombre hagamos proezas. Pero a veces cuando vemos que esas proezas requieren gran esfuerzo, mucha sabiduría, mucha dedicación, pues los vemos como gigantes y nos da miedo y no lo logramos, y por eso no sobresalimos ni logramos tener éxitos en muchas áreas de nuestra vida. Durante 40 días este gigante estuvo desafiando o ministrando al pueblo de Israel con sus palabras y con su presencia. ¿Qué ministró? ¿O qué les sembró con sus palabras y desafío? Les sembró miedo al grado de hacerlos desmayar. Y no a cualquier pueblo, sino al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que Dios se había manifestado en el desierto, o liberándolos de Egipto, abriendo el Mar Rojo, y en el desierto proveyéndoles de todo lo que ellos necesitaron. Y ese pueblo que vio milagros y maravillas de parte de Dios y que recibió promesas de parte del Señor y recibió mensajes desde los tiempos de Moisés y de Josué, que les dijo: no teman ni desmayen, porque yo, el Señor su Dios, estaré con ustedes a donde quiera que vayan. A pesar de que era el pueblo de Israel, este gigante Goliat, por su estatura, les sembró miedo al grado de hacerlos desmayar, al grado de meterles tanto miedo que los paralizó. En otras palabras, con su desafío les arrancó la fe en Dios, la confianza en Dios. Escuchar y ver al gigante de casi 3 metros durante 40 días fue suficiente tiempo para desanimar o atemorizar a cualquiera. Dice la palabra de Dios que los hombres del ejército de Israel nada más lo veían y oían y se llenaban de gran temor y perdían la fuerza, se desmayaban.
Un día de esos, el más pequeño de 8 hermanos, les llevó de comer a los 3 mayores que estaban en la guerra. Y ahí este pequeño escuchó la forma en que los desafiaba el gigante. Y ese pequeño, ¿saben de quién estamos hablando? Del rey David. 3 de sus hermanos los mayores, fueron a la guerra contra los filisteos, y su padre Isaí lo mandó a que les fuera a dar a llevar la comida, y cuando llevó la comida escuchó la forma en que los desafiaba el gigante. La reacción del pequeño David al escuchar al gigante fue, y es lo que todos debemos de hacer cuando los problemas de la vida nos estén desafiando y duren 40 o más tiempo, como lo que hoy en día. Esto que nos está desafiando hoy en día, llamado el COVID-19 o cualquier otra cosa, lo que debemos de hacer, en lugar de verlos como gigantes o imposibles de resolver, debemos de actuar conforme a la fe, no conforme a lo que nos está ministrando el tiempo que ha durado el problema o la necesidad. ¿Qué es lo que les ministró el gigante al rey Saúl y al pueblo de Israel con sus palabras durante los 40 días? ¿Qué les ministró? Desánimo, miedo, desmayo, falta de fuerza, depresión, ansiedad. Estos pueden ser estados emocionales que demuestran la ausencia de fe y de confianza en una persona o en un grupo, como lo fue el pueblo de Israel y el rey Saúl. ¿Dónde dejaron la fe? ¿Dónde dejaron su confianza en Dios? Que eso podría estar pasando hoy en muchas familias debido a que la pandemia, al COVID-19, que no ha parado, y muchos están dejando la fe y están haciendo cosas contrarias a lo que a Dios le agrada. ¿Dónde dejó la fe el rey Saúl y dónde dejaron la fe el pueblo de Israel? Dejaron que el gigante se las arrancara en esos 40 días. Y espero que usted no deje que tanto tiempo de estarnos congregando, el COVID-19 le arranque la fe y la confianza en Dios. Espero que usted reaccione como el hijo de Isaí, David, ante el gigante. Usted debe de reaccionar como David ante el gigante Goliat, y así debemos de reaccionar todos cuando nos veamos desafiados o retados para lograr algunas metas y objetivos. Así debemos de reaccionar como el rey David cuando tengamos que hacer la voluntad del Señor y enfrentarnos a situaciones que requieren esfuerzo, que requieren responsabilidad, que requieren dedicar tiempo, especialmente cuando son cosas que a Dios le agradan, porque cuando son cosas que a Dios les agradan, mejor no participe de ellas. Dice el libro de Samuel, capítulo 17, verso 26. Vamos a ver cómo reaccionó David, que así es como usted y yo debemos de reaccionar, y espero que ustedes, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, papás, mamás, mujeres y hombres solos, reaccionen ante todo lo que estén viviendo como reaccionó David. Vamos a ver, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 26, que dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En otras palabras, David dijo: ¿quién es este extranjero filisteo pagano que se ha atrevido a desafiar al ejército del Dios viviente? David dijo: yo pelearé y lo voy a vencer. Claro está que debido a la incredulidad del ejército de Dios y del rey de Israel, David tuvo que convencerlos primero a ellos de que él podía vencer al gigante.
Seguramente que no le fue fácil convencer al rey Saúl y no le fue fácil convencer a todos los hombres de guerra del ejército de Israel, pero él tuvo que convencerlos primero a ellos. ¿Cómo los convenció? Dándoles testimonios de que Dios estaba con él y con ellos, como está escrito en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos 32 al 37. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo, contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Señor estará contigo. David le dijo tanto al rey como al ejército: no desmayen, no tengan miedo a causa del gigante o del problema o la necesidad. Dios nos dará la victoria. Así como Dios me libró de las garras del león y de las garras del oso, Dios también me librará de las manos de los filisteos. Y también así yo les puedo decir desde este lugar, hermano, hermana, no tengan temor de enfrentar retos, no tengan miedo al COVID-19, pero sean prudentes, obviamente, usen el cubrebocas y el gel antibacterial. No tengan miedo al COVID-19, no tengan miedo a enfrentar retos, no tengan miedo a enfrentar responsabilidades, no tengan miedo a realizar proezas, a abrir negocios, no tengan miedo para ir a tocar puertas para encontrar un buen trabajo, no tengan miedo para nada. Al único que le debemos de temer es a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Pero de ahí en adelante a nadie le deben de temer, ni a sus enemigos, ni a los gigantes, a los problemas gigantes, ni a las enfermedades, ni a nada, porque Dios está con nosotros. El rey David tuvo que convencer primero al rey Saúl y al pueblo de Israel para poder ir y enfrentar al gigante Goliat. Después de decirles que Dios estaba con él y de convencer al ejército y al rey Saúl, David se preparó para enfrentar al gigante, y lo único que usó como armas fue su honda y 5 piedras, de las cuales solo usó una. El gigante se burló de él y lo menospreció, como a veces se burla el diablo de nosotros y nos menosprecia. Pero Dios está con nosotros. Alguna ocasión el diablo se burló, un hombre, el diablo se burló de su siervo y de algunos otros hermanos. Y ese día que el diablo se burló, solamente le dijimos: es cierto, nosotros no podemos echarte fuera, pero nuestro Padre Dios sí puede. Y puestos de acuerdo oramos, y Dios se manifestó y nos permitió mirar liberado al muchacho que estaba usando el diablo en ese momento, y ese muchacho hasta el día de hoy está libre del poder del diablo, porque cuando nosotros no podemos, Dios puede y nos ayuda y nos respalda con su Espíritu Santo y con sus promesas. Dios es fiel. El gigante se burló de David y lo menospreció, y le dijo: ven, te voy a dar como alimento a las aves y a los animales. David le respondió y dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pues yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Dios te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré
y todos sabrán que Dios no salva con espada o con lanza, como está escrito en el libro de 1 Samuel, capítulo 17, versos del 42 al 47. Vamos a mirar qué sucedió cuando David se tuvo que presentar ante el filisteo. Y dice ahí el verso 42: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pues yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué diálogo hubo entre un muchacho y un gigante? Gigante que ya había atemorizado al rey Saúl y al ejército, pero de pronto viene un muchacho con una fe en Dios y una confianza en Dios que lo llevó a creer que él podía vencer a ese gigante de casi 3 metros de altura. Y él no dudó y lo enfrentó, y Dios le dio la victoria, y precisamente eso es lo que se necesita. No pierda usted su fe, porque la falta de fe nos lleva a la mediocridad, la falta de fe nos lleva al fracaso, a la miseria, la falta de fe nos lleva al pecado, a la maldad. Nunca pierda su fe, porque Dios nos dio esa fe para levantarnos en victoria contra los gigantes, contra los problemas, contra las enfermedades y contra cualquier necesidad, porque Dios está con nosotros. David enfrentó al gigante que durante la cuarentena los atemorizó y los hizo desmayar. Lo enfrentó con su fe en Dios, con su confianza en Dios. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera faltado la fe? Si no hubiera creído en Dios, hubiera desmayado, se hubiera llenado de miedo y hubiera sido derrotado por Goliat, y hubieran sido esclavos de los filisteos, y sus cuerpos hubieran sido echados a las aves de rapiña y a las bestias del campo. Por ello creo yo que con toda autoridad el rey David escribió casi la mitad de los salmos, o un poquito más. Por ahí una traducción griega de la Biblia muestra que David escribió 83 salmos, pero la Biblia Reina Valera nos muestra que fueron 73 salmos. Por eso es que dije que con toda autoridad David, que escribió casi la mitad de los salmos o un poquito más, y en uno de esos salmos dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y el rey David se animaba a sí mismo a poner toda su confianza en Dios para no desmayar. Así como lo hizo él, también los animo a que ustedes lo hagan. Anímese usted a usted mismo y diga: hubiese yo desmayado si no creyese que veré el poder de Dios manifestándose en mi vida para levantarme, para ayudarme, para sanarme, para bendecirme, para prosperarme, para darme la victoria en contra de cualquier necesidad o situación. Anímese usted y dese esas palabras, porque son palabras de Dios. Y porque de esa manera usted está declarando y mostrando que cree en Dios y que tiene confianza en Dios. El rey David, con justa razón y con toda autoridad, dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Repito, y él se anima a sí mismo a poner toda su confianza en Dios para no desmayar, como lo hizo cuando enfrentó a Goliat. Y dice en el Salmo 27, versos del 13 al 14, vamos a leerlo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes.
Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Como si el Salmo lo hubiera escrito David pensando en su encuentro que tuvo con el gigante Goliat. Dice en otras palabras: hubiese yo desmayado si no hubiera creído que Dios estaba conmigo en la tierra de los vivientes, pero creí. Y es por ello que me dije a mí mismo: confía en Dios, sí, confía en Dios, para que no desmayes, para que no pierdas tu confianza y te venza el gigante. Así mismo se ministró, y así mismo cada uno de ustedes, jóvenes, niños, ancianos, todos, tiene que ministrarse a sí mismo. No siempre tiene que estar esperando que alguien llegue y lo levante. Levántese y resplandezca, porque el Dios Todopoderoso es el Dios de los cristianos, es el Dios al cual clamamos y Él responde con señales y milagros y prodigios. No espere que alguien llegue y lo apapache. Levántese y diga: hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En otras palabras, el rey David dijo, y usted debe de decir así: me dije a mí mismo, confía en Dios, sí, confía en Dios, para que no desmayes, para que no pierdas tu fuerza y te venzan los gigantes que tienes que enfrentar cada día. En este Salmo 27, David se anima a sí mismo para no desmayar, diciendo en el verso 14, y de acuerdo a la Biblia, traducción del lenguaje actual: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Así es que ahora también, hermano, hermana, que estás ahí en casa, yo también te animo a que pongas tu confianza en Dios. Sí, dite a ti mismo: Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Él es mi confianza, Él es mi seguridad. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, y a mí no llegarán, porque he puesto mi confianza en Dios. Y dice por ahí el profeta Jeremías, si no estoy equivocado, no lo traigo aquí la cita, pero creo que es el capítulo 17 de Jeremías, dice: bendito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el hombre o pone su confianza en Dios. Y maldito el hombre que confía en el hombre y aparta su corazón de Dios y pone su corazón en otras cosas y no en Dios. Por eso usted se tiene que ministrar a sí mismo, porque usted conoce la palabra, y si no la conoce, conózcala y recibe este mensaje. El rey David dijo en el verso 14 del Salmo 27, y la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice así: por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Esa es la clave bíblica para no desmayar, para usted y para mí, para no perder la fuerza que se requiere para seguir luchando por lograr la victoria sobre cualquier problema o necesidad que tengamos cada quien. Aunque la sanidad o la respuesta tarde un poco en llegar, como es esta plaga llamada COVID-19 o cualquier otra enfermedad o necesidad o problema, el rey David se dijo a sí mismo: confía en Dios, sí, confía en Dios, para que no desmayes. Pero antes de escribir este Salmo 27 y enfrentar al gigante que los afligió durante 40 días, dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 32, que antes de enfrentar al gigante, animó al rey Saúl y a todo el ejército de Israel. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿De cuál él? A causa del gigante. En otras palabras, les dijo tanto al rey como a todo el ejército de Israel: confíen en Dios, no pierdan su confianza a causa del gigante, para que no desmayen, para que no pierdan la fuerza que se requiere para luchar contra la adversidad. Entonces verán la bondad de Dios en la tierra donde viven. Como se dijo a sí mismo y como nos debemos de decir a sí mismos: confía en Dios, sí, confía en Dios, para que no desmayes.
ese pequeño joven o ese joven llamado David. En aquel entonces no era el rey David, él el hijo de Isaí, cuidador de ovejas. Y un cuidador de ovejas tuvo que enfrentarse a los peligros en el campo donde anduviera, y tuvo que enfrentar a leones, tuvo que enfrentar a osos, pero siempre confiando en Dios. Y él le da la gloria a Dios porque él reconoce que Dios es el que le dio las victorias contra los leones y contra los osos. Y cuando tuvo que enfrentar al Goliat, ese joven tuvo la capacidad y el poder de decirle al rey Saúl y al pueblo de Israel: no teman, Dios está con nosotros y Dios me va a dar la victoria, y yo voy a enfrentar a ese Goliat y lo voy a vencer, para que ustedes aprendan y tomen como ejemplo esto y nunca se sientan desamparados, porque Dios está con ustedes y con nosotros. A convencer al rey y a todo el ejército de Israel, David, hijo de Isaí, les tuvo que dar testimonio de cómo Dios lo libraba de las garras de los leones y los osos, y le daba la victoria. Y después les dijo: no desmayen a causa del gigante, no desmayen. Y hoy les digo a todos ustedes que están en casa: no desmayen a causa de los problemas y de las necesidades y del COVID-19, porque Dios nos da la victoria, porque Dios nos llamó para ser más que vencedores. Hoy quiero terminar este tema para que no teman ni desmayen, recordándoles que un día, como lo hizo el rey David, aunque yo no soy tan pequeño ni joven como él, pero sí he visto la gloria de Dios y he visto milagros y maravillas de parte de Dios. Y para que no teman ni desmayen, les voy a recordar que un día algunos de ustedes fueron liberados de los demonios que los atormentaban. Algunos fueron liberados de demonios que les producían alguna enfermedad. Algunos fueron libres de espíritus de violación, de espíritus de error, de espíritus que generaban alguna enfermedad. A otros Dios los restauró en su matrimonio, a otros Dios los ha bendecido tanto que hoy en día no les falta nada. Y siguen prosperando. Algunos no tenían casa, ya tienen casa. Algunos no podían terminar su carrera profesional, ya la terminaron. Algunos estuvieron a punto de perder la vida por el COVID y están sanos y recuperándose para la gloria de Dios. Si mencionara todos los testimonios de lo que Dios ha hecho en cada uno de muchos de ustedes y en mi vida, no termino en una semana. Pero no quiero terminar este tema sin darles una palabra que Dios puso en mi corazón para ustedes, para que no desmayen a causa de cualquier cosa que hoy en día les esté afligiendo, o a causa de cualquier enfermedad, o lo que sea, porque Dios está con ustedes, como estuvo con el rey David, está con ustedes. Como ha estado con nosotros, está con ustedes. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 41, versos del 10 al 13, espero no estar equivocado. Isaías en el capítulo 41, versos del 10 al 13, dice: no temas. Reciban esta palabra, hermanos, hermanas, porque yo la recibí y eso es lo que me ministra. Ustedes no saben qué problemas tengo que estar enfrentando cada día, qué situaciones que quebrantan mi corazón y que a veces tratan de intimidarme y echarme por los suelos para que yo deje el ministerio y deje de andar predicando la palabra. Pero me animo a mí mismo recordando lo que Dios hizo y lo que Dios me ha mostrado y las promesas que Él me ha dado. Y me animo a mí mismo diciéndome a mí mismo: no temas ni desmayes, porque Dios te ha dado promesas y te ha mostrado su grandeza, y Dios ha estado contigo hasta el día de hoy. Y así como ha estado contigo, Dios va a estar con cada uno de ustedes. Isaías 41, versos del 10 al 13 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Reciban esta palabra. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Aleluya. Hermano, hermana, en conclusión, te puedo dar más promesas en donde el Señor dice que no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. Y hablar de que estará contigo no solamente está con gentes especiales, que se consideren especiales o de cierto nivel o de cierta categoría. No, Dios no hace acepción de personas. Así es que si tú estás con muchas necesidades económicas, por favor, hermano, hermana, dobla las rodillas y clama al Dios Todopoderoso. Clama, Él está contigo, Él quiere responderte, Él quiere bendecirte. Dios quiere bendecir a cada uno de sus hijos, de sus hijas. Dios quiere mostrar su grandeza y su poder manifestado a su pueblo, a la iglesia. Pero Dios espera que usted tenga esa fe que tuvo el rey David para atreverse a decirle al rey Saúl y atreverse a decirle al ejército del pueblo de Israel, no teman ni se intimiden, porque yo voy a enfrentar a ese Goliat y ese gigante y lo voy a vencer, porque Dios está con nosotros. Los problemas o necesidades, cuando tardan en resolverse, pueden hacernos verlos como si fueran un gigante e imposibles de resolver, pero no lo debemos de permitir, porque Dios es más grande que esos problemas o necesidades, y nos debemos de decir a sí mismos, como lo hizo el rey David, que dijo, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Porque el Salmo 27, verso 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Él dijo, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y en otras palabras dijo, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Así que usted que está ahí en casa, ustedes que están ahí en casa, ármense de valor y díganse a sí mismos, pongo mi confianza en Dios, sí, pongo mi confianza en Dios, y en su nombre haremos proezas, y en su nombre tendremos victoria, y en su nombre tendremos provisión, y en su nombre tendremos sanidad, y en su nombre ministraremos liberación, y en su nombre veremos la gloria de Dios y su poder y la victoria sobre todo aquello que hoy en día nos está amenazando, nos está desafiando, como son alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad. Pongan su confianza en Dios y esperen en Él, y Él hará. Así que nadie debe de desmayar, porque Dios nos ha permitido ver cosas que no dejan lugar para dudar de Dios. Lo único que podría impedir que veamos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes es la duda hacia Él y el pecado. Por lo cual, si alguno ha estado dudando, va a ser necesario que usted le pida perdón a Dios, porque la duda hacia Dios es uno de los peores pecados. Por eso dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, creo que es verso 6, que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y Dios se la dará abundantemente y sin reproche, pero pida no dudando nada, porque el que duda no crea que recibirá algo de parte de Dios. Así es que lo único que Dios demanda de usted y de mí es que no dudemos de Él. Y si hay algún pecado, habrá que quitarlo. ¿Cómo se quita? Confesándolo delante del Señor. Porque el pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado nos lleva a la derrota, a la miseria, a la enfermedad, a la mediocridad. Nos lleva al infierno.
Pero si lo confesamos y nos apartamos de Él, la Biblia dice que la sangre del Cordero de Dios nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Y una vez ya limpios de todo pecado, tenemos nuestra relación restaurada con el Todopoderoso y podemos clamar a Él y Él nos bendecirá conforme a su voluntad. Así es que en esta hora, ya concluyendo este tema, si hay alguien que esté dudando de Dios y ha mostrado muchas dudas hacia Dios, pídale perdón. Y algún otro que ha estado en pecado de fornicación, de adulterio, del pecado que haya cometido, robo, mentira, chisme, murmuración, groserías, pídale perdón a Dios. Dios es santo. Lo único que demanda Dios de usted y mí es santidad. Santidad al Señor. Y si hay santidad en su vida, téngalo por seguro que usted va a poder enfrentar a cualquier problema, a cualquier situación, cualquier enfermedad que parezcan gigantes de vencer, y usted se va a levantar en victoria porque usted va a poner su confianza en Dios. Y si confía en Dios, tendrá la victoria. Cierre sus ojos ahí donde están y les voy a animar a que, si no tiene usted algún pecado por ahí, si usted no ha dudado de Dios, no hay problema, empiece a darle gracias a Dios, dele gracias por todo lo que Dios le ha permitido ver y recibir de parte de Él. Si usted ha recibido una liberación, dele gracias. Si usted ha recibido una sanidad, dele gracias. Si usted ha recibido una restauración familiar, dele gracias. Si usted ha recibido prosperidad, dele gracias. Si usted ha recibido un trabajo, dele gracias. Dele gracias. Si usted se recuperó del COVID, dele gracias ahí donde está, dele gracias. Pero si hay algunos ahí que han dudado de Dios, pídale perdón a Dios por haber dudado de Él. O si hay alguno por ahí que está en pecado, pídale perdón a Dios y pida que Dios tenga misericordia. Y si usted lo hace, Dios va a tener misericordia de usted, le va a perdonar y le va a levantar y le va a dar la victoria. Pero el pecado no confesado nos trae derrota, miseria, enfermedad, mediocridad. Porque escrito está: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así es que si hay algún pecado no confesado, hágalo en esta hora, pídale perdón a Dios y después le empieza a pedir a Dios que le ayude a vencer esos gigantes, problemas, situaciones que está viviendo, y va a mirar la gloria de Dios, va a mirar cómo esos gigantes van a caer delante de usted y Dios lo va a levantar a usted. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora he podido compartir este tema. He podido hacer llegar esta palabra de ánimo para tus hijos que están ahí en casa. Y te pido, Dios, que tú obres con tu Espíritu Santo y tengas misericordia de quienes han caído en pecado. Ten misericordia de ellos y ayúdales con tu Espíritu Santo a proceder al arrepentimiento. Señor, y también oro a ti para que aquellos que hemos dudado alguna vez de ti, nos perdones. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos mostrado actitudes que revelan que estamos dudando, actitudes incrédulas, palabras incrédulas, acciones incrédulas. Señor, perdónanos a los que hemos actuado incrédulamente, a los que hemos hecho cosas que van en contra de tu palabra, porque eso es incredulidad. Perdónanos, Señor, por esos pecados de incredulidad, y perdónanos porque a veces hemos dudado de ti y por ese motivo hemos hablado cosas que no debemos de hablar, hemos actuado mal contra nuestros prójimos y hemos dejado la oración y la lectura de tu palabra. Ten misericordia y perdona a todos los que hemos caído en algún pecado y límpianos con la sangre del Cordero y líbranos de todo mal. Y una vez, Señor, que ya hemos pedido perdón y creemos que tú nos has perdonado, en esta hora queremos poner en tus manos todas y cada una de las necesidades que tiene cada uno de tus hijos ahí en sus casas. Toma en tus manos las necesidades que tienen los Márquez Escorcia y obra con tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Obra con tu Espíritu Santo en ellos para que levántalos, dirígelos con tu Espíritu Santo para que hagan lo bueno y recto delante de ti, Señor. Líbralos del poder de las tinieblas.
en el nombre de Jesús. Y así como clamo a ti por ellos, clamo a ti por la familia Solís de Pachuca, clamo a ti por las hermanas de Chahuento, que tú las bendigas y las levantes. Clamo a ti porque cubra la necesidad de los hermanos de Chinconcuac. Clamo a ti por las necesidades de los hermanos del Rosario. Clamo a ti por las necesidades de los hermanos y hermanas de este centro cristiano de Chilpan, y clamo a ti que te manifiestes a cada uno de ellos, Señor, bendiciéndolos y cubriendo esas necesidades que a veces parecen ser gigantes, imposibles de tener o de resolver o de vencer. Pero hoy clamamos a ti, levantando nuestra oración delante de ti, creyendo que tú estás con nosotros y que podremos vencer a los gigantes que se nos presenten cada día, porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso, que estás con tu pueblo, con un pueblo redimido, con la sangre del Cordero, que clama a ti de día y de noche. Y como está escrito en tu palabra, ¿y acaso tú no harás justicia a tus escogidos que claman a ti de día y de noche? Os digo que pronto les hará justicia. Pues aquí estamos, Señor, confiando en tu justicia, confiando en tu bondad, confiando en tu misericordia, confiando en que tú eres sanador, que tú eres libertador, que tú eres restaurador, que tú eres perdonador. Aleluya, aleluya, tú eres bueno, Señor. Y hoy clamamos a ti para que levantes a tu iglesia en victoria sobre todos los gigantes que los han afligido, que los han atemorizado o que los han tenido esclavos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Tú eres el Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú eres el Dios en el que confió David, tú eres el rey David. Tú eres el Dios en el que confió Daniel. Tú eres el Dios en el que confió Elías, Señor. Y aquí estamos nosotros. Tú eres el Dios en el que confiamos, un Dios de milagros, un Dios de maravillas, un Dios que nos ama. Señor, recibe toda la gloria y la honra, porque sé que cada uno de tus hijos recibirá de ti esa bendición y ese poder y esa victoria sobre todos los gigantes y sobre todos los problemas y necesidades, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Señor les bendiga, hermanos, hermanas. No se les olvide, próximo domingo tenemos reunión de servidores, 10 de la mañana. Si alguno no puede venir, avísenos que no puede venir, pero que lo tomemos en cuenta para servir. La paz de Dios sea con ustedes.